Hay peleas de famosos que se quedan en la pantalla chica, y hay otras que escalan y escalan hasta llegar a los tribunales más importantes de un país. Hoy vamos a analizar justo uno de esos casos. Cómo unas cuantas palabras en un programa de televisión desataron una batalla legal que terminó por redefinir los límites entre el entretenimiento y la libertad de expresión. Vamos a meternos de lleno en esta historia. Y todo empieza con esto que vemos aquí. Ojo, no es un libreto de televisión ni un guión, es una sentencia, una de verdad, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Esto ya de entrada nos dice que el asunto fue muy, pero muy en serio. Una pelea mediática que acabó sentando un precedente legal. En el puro centro de toda esta controversia, de todo este lío legal, está esta palabra. Una sola. Kendi. ¿Cómo es posible que un término que suena tan simple pudiera provocar un juicio por difamación agravada y llegar hasta la mismísima Corte Suprema? Bueno, esa es justo la pregunta que vamos a responder. Para entenderlo bien, vamos a desglosar este análisis en 5 partes. Primero, vamos al momento del incidente. Después, veremos los argumentos de cada lado. Luego, el gran dilema legal. Por supuesto, la decisión final de la Corte. Y cerramos con por qué este caso sigue siendo tan importante hoy. Muy bien, empecemos por el principio. Para entender por qué la Corte falló como lo hizo, tenemos que viajar al momento exacto en que se encendió la mecha de todo esto, allá en un set de televisión. Y ojo, esto no se resolvió de un día para otro, para nada. Miren las fechas, desde los comentarios en 2015, pasando por una condena en 2017, hasta la decisión final en 2019. Fueron 4 años de pleitos legales. Eso ya nos da una idea de lo intensa que fue esta batalla. Y bueno, toda historia tiene sus protagonistas. Por un lado, Rodrigo González, un conocido conductor de programas de farándula. Por el otro, Catherine Sainz-Sayón, también una figura pública. Sus caminos se cruzaron y lo que empezó como una discusión en los medios terminó sentando un precedente legal. Ahora sí, vamos al grano. Estas fueron algunas de las palabras que lo iniciaron todo. Frases como pachamanquera, alcahuete, chupamedias y, por supuesto, la que se hizo más famosa, ha nacido una nueva Candy. Son expresiones muy coloquiales, muy de la calle, pero que al ser dichas en un medio masivo, de repente adquirieron un peso legal tremendo. Ok, ya tenemos las palabras. Ahora veamos cómo cada parte las interpretó, porque aquí es donde la historia se pone buena. Teníamos 2 versiones totalmente opuestas sobre la intención y el significado de lo que se dijo. Y aquí se ve clarísimo el choque. Por un lado, la acusación decía, esto fue un ataque personal, directo, hecho para lastimar mi honor. Y del otro lado, la defensa respondía, un momento, esto es un show de entretenimiento, es sátira, es broma, no se puede tomar de forma literal. Las mismas palabras, 2 mundos de diferencia. La defensa, de hecho, intentó desmenuzar la palabra clave. Argumentaron que candy en inglés significa dulce o caramelo y que se usaba para hablar de los personajes de ficción que interpretaba la demandante, no de ella como persona. Fue un intento claro de separar al artista de la mujer. Y con esto, el caso deja de ser un simple pleito de farándula para convertirse en algo mucho más grande, mucho más fundamental. Se transformó en un debate sobre 2 derechos constitucionales que aquí chocaron de frente. La gran pregunta para los jueces, y para todos nosotros en realidad, es esta. ¿Hasta dónde llega la broma? ¿En qué punto exacto un comentario en un programa de espectáculos cruza esa frontera invisible y se convierte en un ataque ilegal al honor de una persona? Una línea muy, muy delgada. Para poder trazar esa línea, la Corte se apoyó en un concepto clave, el daño moral. Y es muy importante entenderlo. Como dice la propia sentencia, no hablamos de perder dinero. Hablamos de una herida a la persona, a sus sentimientos, a su dignidad. Un daño que no se ve, pero que la ley reconoce como totalmente real. Entonces, la tarea de la Corte Suprema fue básicamente poner en una balanza 2 cosas gigantes. De un lado, la libertad de expresión, que es sagrada. Del otro, el derecho al honor y a la buena reputación, que también lo es. La pregunta era, en este caso particular, ¿hacia qué lado se inclinaba la justicia? Y ahora sí, llegamos al clímax de esta historia legal. Después de años de argumentos, de idas y vueltas, ¿qué decidió finalmente la máxima autoridad judicial del país? Pues la respuesta fue contundente. La Corte Suprema declaró a Rodrigo González culpable. El argumento de que todo era sátira y entretenimiento, al final no fue suficiente para librarlo de la responsabilidad. Y esa culpabilidad vino con un precio, 15,000 soles de reparación civil.
Ese daño moral del que hablábamos de repente se tradujo en una cifra concreta. Es la forma que tiene la justicia de decir la reputación de una persona tiene un valor, y este es. El razonamiento de la Corte fue, en esencia, este. No importa si estás en un programa de espectáculos, la repetición constante de estas frases ofensivas causó un daño real, evidente, y que merece ser reparado. El formato del show no es un escudo que te protege de todo. Bueno, ya sabemos cómo terminó la historia para los involucrados. Pero, ¿qué nos deja este caso a todos los demás? ¿Por qué es importante más allá de esta pelea? Vamos a destilar las lecciones clave que sentó este precedente. Básicamente, la sentencia dejó varias cosas muy claras. Primero, que entretenimiento no es sinónimo de todo se vale. Segundo, que la libertad de expresión no es absoluta, tiene como límite el honor de los demás. Tercero, que el daño moral es un concepto legal muy serio. Y por último, que quienes tienen un micrófono o una cámara enfrente son responsables del impacto de sus palabras. Y cerramos con esta reflexión. Este caso fue de la televisión tradicional. Pero pensemos en el mundo de hoy, con redes sociales, influencers, reality shows, el debate está más vivo que nunca. La pregunta que nos deja esta sentencia y que sigue flotando en el aire es, en este mundo tan expuesto, ¿quién tiene la última palabra para definir esa delicada frontera entre la opinión y la ofensa? Una pregunta que la verdad sigue sin una respuesta fácil.